Solo por curiosidad, ¿recuerdas Cicada 3301, el rompecabezas más enigmático de internet? Pues lo más difícil no eran sus criptogramas ni sus coordenadas ocultas. Lo realmente imposible está aquí. Un libro llamado Liber Primus, tan difícil de descifrar que lleva casi 10 años burlando a las mejores mentes del planeta. ¿Quieres saber qué oculta el texto más misterioso del mundo? Quédate porque estás a punto de descubrir algo que no aparece en ningún otro vídeo de YouTube. En el vídeo anterior hablamos de Cicada 3301, ese misterioso desafío que apareció en internet y que nadie supo quién creó ni por qué. Te conté cómo los que resolvieron el acertijo desaparecieron misteriosamente, pero me guardé lo más interesante para este vídeo, porque lo que no sabes es que al final de su último desafío Cicada dejó un libro, el Liber Primus. Un texto escrito en runas antiguas que nadie, ni siquiera los ganadores de Cicada, ha podido descifrar por completo. ¿Qué secretos oculta realmente este libro? ¿Por qué Cicada 3301 desapareció sin explicarlo? ¿Y qué pasa si alguien logra resolverlo al fin? Prepárate porque hoy vamos a desvelar las páginas más enigmáticas del rompecabezas más difícil que internet haya visto jamás. ¿Qué es exactamente el Liber Primus? Pocas veces en la historia de internet un archivo digital ha provocado tanto desconcierto, tanto respeto y tanta obsesión. El Liber Primus, que en latín significa primer libro, es mucho más que un texto cifrado. Es, en palabras de quienes lo han estudiado durante años, la piedra angular del enigma Cicada 3301. Apareció por primera vez el 4 de enero de 2014, al final del tercer y hasta hoy último desafío publicado por Cicada. Mientras los participantes pensaban que todo había terminado, Cicada liberó un nuevo archivo. Dentro, un libro de 58 páginas, sin título, sin explicación, solo un encabezado en latín y páginas escritas con símbolos extraños, como sacados de un manuscrito medieval, pero con algo más. Lo primero que llamó la atención fue el idioma. El libro está escrito casi por completo en runas germánicas muy parecidas a las del Futhark antiguo, mezcladas con frases en latín clásico y ocasionalmente símbolos modernos, una combinación que ya por sí sola dejaba claro que esto no era un código cualquiera, esto era un reto intelectual de otro nivel. Pero lo verdaderamente inquietante fue el mensaje que acompañaba la entrega del libro. Cicada no explicó nada, solo dejó una frase: el camino a la iluminación pasa por descifrar el Liber Primus. Esa simple oración cambió todo. ¿Iluminación en qué sentido? ¿Estamos hablando de conocimiento oculto, de una especie de iniciación filosófica o espiritual? ¿O simplemente era una metáfora retorcida para mantener la atención del público? Nadie lo sabe y eso es precisamente lo que lo hace tan fascinante. Desde entonces, el Liber Primus se ha convertido en el foco de cientos de comunidades online que llevan años intentando descifrarlo. No estamos hablando de aficionados. En el proyecto participan lingüistas, criptógrafos, ingenieros, matemáticos, expertos en simbología, hackers éticos y hasta historiadores, y aún así casi el 80% del libro permanece sin traducir. ¿Te imaginas la frustración? Tener el mapa, tener las herramientas, saber que hay un mensaje ahí pero no poder abrir la puerta. Los pocos fragmentos que sí han sido descifrados están lejos de ser algo casual. Lo que han encontrado son frases que suenan más a un manifiesto filosófico que a un enigma técnico. Frases como: nada de lo que leas aquí debe ser creído a menos que tú mismo lo comprendas. Todos los seres están conectados, todos están divididos. El mundo no es lo que parece, la verdad está oculta por diseño. Cree nada de este libro excepto lo que tú mismo entiendas. Todo está conectado, todo está dividido. La privacidad es libertad, sé anónimo. Estas líneas han hecho que muchos interpreten el Liber Primus como algo más que un rompecabezas. Algunos creen que es un manual filosófico, una especie de guía hacia la iluminación de la que hablaba Cicada. Otros dicen que contiene instrucciones cifradas para unirse a una red secreta o para acceder a información clasificada. Y los más escépticos piensan que no es más que una obra artística, una narrativa viral sin propósito práctico. Pero hay algo que casi todos comparten, la sensación de que el Liber Primus no está ahí solo para ser resuelto, está ahí para provocar una transformación en quien lo lee, en quien lo estudia, en quien lo intenta. Y ese quizás es el verdadero misterio, porque no importa cuántas herramientas uses, cuántos cifrados rompas o cuántas horas dediques, el Liber Primus parece resistirse. Y si eso no te pone la piel de gallina, espera a escuchar lo que viene después, porque algunos aseguran que su traducción completa podría activar algo que Cicada aún no ha revelado. ¿Un nuevo reto? ¿Una reaparición del grupo? ¿Una puerta a algo más profundo? Quizás, pero por ahora el Liber Primus sigue ahí, callado, incompleto, esperando a quien logre entender no solo sus símbolos, sino su intención. ¿Por qué es tan difícil traducirlo?
Descifrar el Liber Primus no es simplemente un reto, va mucho más allá, y lo más inquietante es que no está hecho por accidente, está hecho desde la primera hasta la última página para ser una muralla impenetrable, a propósito. Primero, a nivel de cifrado, cada frase del libro no está escrita de forma directa, está envuelta en capas y capas de criptografía avanzada. Algunas usan el cifrado Billionaire, que altera el mensaje con una clave variable, otras mucho más complejas requieren sistemas como RSA, un método matemático que normalmente solo se usa para proteger bancos y gobiernos. No es algo que puedas descifrar con una app o con ChatGPT, requiere programación, conocimientos profundos en álgebra modular y muchas veces fuerza bruta computacional, pero eso es solo la superficie, porque además de los cifrados, el propio alfabeto es una barrera. El Liber Primus está escrito en un sistema rúnico modificado que Cícada creó especialmente para este reto. No es el futar clásico, tampoco es un estándar histórico, es una mezcla única de símbolos germánicos arcaicos con alteraciones modernas, algunas diseñadas para parecerse entre sí y confundir al lector. Cada símbolo puede representar varias cosas, una letra, una palabra, un concepto y muchas veces nada en absoluto. Pero aún hay más, incluso si logras descifrar las runas y romper el cifrado te encuentras con frases cargadas de referencias culturales y filosóficas densas. El Liber Primus no te da una lista de instrucciones, hay citas que se vinculan a textos budistas, reflexiones propias del taoísmo, símbolos de tradiciones esotéricas occidentales y hasta referencias que parecen sacadas de libros prohibidos. Es decir, necesitas un conocimiento enciclopédico, no solo saber de informática, también debes dominar historia de las religiones, filosofía hermética, literatura clásica, simbología ocultista y por supuesto criptografía avanzada. Es como si cada página del Liber Primus hubiera sido diseñada para filtrar a los lectores, para obligarte a estudiar, crecer y pensar, para hacer que solo los verdaderos obsesivos lleguen al final. Y hasta ahora nadie ha llegado. Incluso los participantes que completaron los desafíos de Cícada en 2012 y 2013, personas que descifraron códigos escondidos en señales de audio, que fueron físicamente coordenadas en ciudades reales, que superaron pruebas imposibles, se quedaron estancados en el Liber Primus. Es como si este libro no estuviera pensado para ser resuelto por una sola persona. Y es que tal vez sea ese el verdadero mensaje, que ningún individuo, por brillante que sea, puede abrir esta puerta solo, que se necesita cooperación global, un tipo de inteligencia colectiva que aún no hemos logrado alcanzar como especie, y mientras tanto ahí está, esperando, como un candado sellado por alguien que no dejó llave, o peor aún, por alguien que sabe que la llave está en nuestras manos, pero aún no sabemos cómo usarla. Teorías sobre qué oculta realmente el Liber Primus. Con tanto misterio y tan poca información clara, surgieron teorías fascinantes sobre qué es realmente el Liber Primus. Teoría número 1. Un manual filosófico secreto. Algunos creen que Cícada buscaba transmitir un mensaje sobre cómo preservar la libertad y el anonimato en un mundo digital vigilado. Teoría número 2. Una puerta hacia Cícada. Otros piensan que el libro esconde instrucciones para quienes quieran entrar al círculo secreto de Cícada, o quizás el verdadero objetivo detrás del juego. Teoría número 3. Una distracción. Algunos sospechan que Cícada creó el Liber Primus para despistar al mundo y ocultar algo aún más grande y oscuro. Sea cual sea la verdad, una cosa está clara, este libro sigue obsesionando a expertos, hackers y aficionados en todo el mundo. ¿Pero por qué Cícada lo dejó sin terminar? Una de las preguntas más grandes es por qué Cícada 3301 dejó el Liber Primus sin resolver. ¿Acaso la solución era tan compleja que ni ellos mismos la conocían por completo? ¿O quizás la solución nunca estuvo destinada al público general? ¿Y si resolver el libro por completo activar algo más, algo que Cícada aún no quiere revelar? El silencio de Cícada desde 2014 deja todo abierto a la imaginación, pero mientras el Liber Primus siga incompleto, la posibilidad de que Cícada reaparezca sigue viva. Lo más probable es que nunca sepamos con exactitud cuál fue el propósito final del Liber Primus, pero eso precisamente es lo que lo convierte en uno de los enigmas más fascinantes de todo Internet, porque Cícada 3301 no solo creó un rompecabezas difícil, creó una comunidad global obsesionada con descubrir verdades ocultas y desafíos imposibles, y mientras el libro permanezca indescifrado, el misterio seguirá vivo, esperando en silencio a la persona que algún día logre entender el mensaje que Cícada dejó oculto entre esas runas. Quizás sea alguien que esté viendo este vídeo ahora mismo, quizás seas tú. ¿Te animarías a intentar descifrar el Liber Primus? ¿Qué crees que sucederá si alguien logra resolverlo completamente? Escribe tu teoría en los comentarios, comparte este vídeo con quienes creas que podrían ayudar a resolverlo y recuerda suscribirte porque en este canal seguimos aprendiendo solo por curiosidad. Hasta entonces mantente curioso porque nunca sabes si el secreto se podría revelar mañana.